Hola, te doy la bienvenida a esta formación. Vamos a dar comienzo a este nuevo módulo que nos convoca, en el que trabajaremos acerca del yoga terapia y eutonía y abordaremos la anatomía para el movimiento en asanas. Antes de ello vamos a mencionar los textos base desde donde parten todas estas técnicas que trabajamos hoy día del yoga terapia, que van a ser los textos védicos, ¿sí? En principio parten de una filosofía que los basamenta dentro de la filosofía hindú, que es el Samkhya Yoga, y básicamente lo que se comienzan a preguntar es acerca de la naturaleza del ser humano, encontrando que éste se haya compuesto por dos partes. Por un lado, una material, que va a ser el cuerpo, y por el otro, la esencia o alma. Ahora bien, por estar inmersos en situaciones de civilización que traen como consecuencia un hábitat estresante, exigencias, la polución ambiental, todo esto va a ir haciendo que el ser humano se aleje de su estado natural. Y es por ello que comienzan a desarrollar distintas técnicas que apuntan a la integración de esas dos partes que mencionábamos. Por un lado, mente o alma, por el otro, cuerpo o aspecto material. Integrar cada una de las partes que va componiendo al ser humano va a ser una de las metas que recorra esta filosofía, ¿no? Pero integrar algo que está en aparente decisión, ¿no? Porque son dos partes de algo que ya componen al ser humano. Entonces, es por eso que se comienza a percibir al ser humano más focalizado en lo físico o más focalizado en la mente, y poco a poco va alejándose de su verdadera naturaleza, de su verdadera esencia. Y es ahí cuando comienzan a suceder todos los desequilibrios que se van presentando en los distintos niveles, ¿no? En el nivel físico, emocional, energético. Entonces desarrollan distintas técnicas para equilibrar estos componentes. Por ejemplo, si vamos a estos textos védicos, tenemos dentro del yoga y de la ayurveda, que va a ser la antigua medicina de la India, este énfasis en la prevención y aplicación respecto a la salud. ¿Sí? Son técnicas desarrolladas para integrar estos componentes que están en aparente separación. En el Atharveda, que es fuente de información más antigua para afrontar las enfermedades, está en los orígenes de la medicina ayurvédica, ¿no? Se encuentra en los orígenes de la medicina ayurvédica. Por otro lado, en los Upanishads, que describen los efectos fisiológicos de las prácticas yógicas, también tenemos este recorrido desde donde va partiendo, ¿no? El yoga terapéutico. Y es una tradición que continúa en la literatura del Hatha Yoga, el Hatha Yoga Pradipika y el Granda Samhita, que tiene todo un desarrollo dentro del lenguaje que se utilizaba en ese momento acerca de las técnicas principales del yoga aplicadas de forma terapéutica, cuyo fin es la purificación del individuo. Ahora bien, ¿qué quiere decir purificación? ¿Sí? Purificación va a remitir a llevar, a conducir a este ser humano a ese estado natural de estas partes que están en integración: mente o alma, cuerpo. Purificarlo va a implicar esto,
que todo aquello que la civilización modificó y alejó en esa relación con su naturaleza, tanto hacia adentro, ¿no? Tanto en ese vínculo hacia adentro como en la interacción con el contexto. También en los sutras de Patanjali, que establece los 8 angas o 8 pasos, vamos a tener estos antecedentes del yoga terapéutico en los que estos pasos van a implicar la forma en la que puede alcanzarse ese estado de samadhi o éxtasis, que a fin de cuentas va a tener que ver con esta integración entre estas partes que mencionábamos, pero también una integración de las diferentes capas que nos componen. Aquí Patanjali va a ir un poquito más allá de lo que la filosofía Samkhya proponía, que era mediante técnicas de meditación que podían alcanzarse esos estados de integración, ese encuentro entre estas distintas partes del ser humano hacia una conciencia más profunda. Patanjali va a proponer que para llegar a ese estado de samadhi va a ser necesario pasar por diferentes, justamente, pasos que vayan desde lo más material, desde lo más corpóreo hacia lo más esencial, ¿sí? Entonces, va a ser la forma en la que se pueda alcanzar un estado de samadhi para esa purificación que mencionábamos. Y también para esa integración de estas capas, ¿no?, que mencionábamos. Entonces, de la parte más física a la parte más etérea o abstracta. Va a trabajar sobre cada uno de estos componentes, hilándolos, conformándolos y haciéndolos accionar de forma integrada. Por eso los 8 angas o pasos va a incluir desde el nivel inicial aspectos que tienen que ver con cómo uno se trata a sí mismo y después cómo uno trata al ámbito externo, en las relaciones generales, viviendo en sociedad. Después de ello comienza a plantear el trabajo con asanas, pranayamas, pasar por el estado de pratyahara, que refiere a una desconexión de los sentidos, para ir ondando hacia un estado de meditación, cuyo final de recorrido va a ser ese estado de samadhi, que muchas veces puede interpretarse como un estado final de samadhi o samadhi final, ¿no? Ese abandono del cuerpo. Pero lo que es importante entender ahí es que ese estado de samadhi puede alcanzarse y traerlo al aspecto de la vida que hoy día llevamos, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Representa un samadhi anterior a este samadhi final, que implica este samadhi anterior que por medio de ese estado de purificación el ser humano puede entenderse como ese estado integrado de estas distintas partes que nos componen, en interrelación también con el entorno. Y esto, para la Ayurveda, va a implicar que va a existir el dolor manifestado en enfermedad, que tiene una causa y que puede eliminarse. Y que hay un modo para eso que va a ser el remedio. Entonces, yogaterapia como fin y como remedio tiene esa aspiración, por así decirlo, de lograr ese estado imperturbado de la conciencia, es ese estado de samadhi que se alcanza una vez purificado el cuerpo, según la perspectiva como veníamos transitando por los sutras de Patanjali. Es decir, pasando desde lo más material
a lo más abstracto e interno del ser humano. Entonces, en el aspecto terapéutico, el yoga terapia tiene aspectos curativos, pero también se va a abordar desde los aspectos preventivos, que son los promotores de la salud. Siempre va a haber que tener en cuenta que es una técnica complementaria a lo que es la medicina tradicional. No busca reemplazarla, pero sí trabajar de forma complementaria. Entonces el yoga puede decirse que aborda la salud. Ahora, ¿qué significa esto? ¿Qué significa el yoga terapia como modelo de salud? Bueno, una perspectiva de la salud en términos de una ausencia de perturbaciones en la mente. Y parece fácil decirlo, pero eso requiere de mucho trabajo porque estamos inmersos de nuevo en una sociedad en contextos que van modificando nuestra respuesta ante un entorno tan cambiante. Entonces, mantener ese centramiento en lo interno, lo propio y la naturaleza genuina, esencial, lleva todo un proceso, pero que al recorrerlo, aspira a ese estado de samadhi que va a conducir a un estado de equilibrio y de salud. Por esta correspondencia entre cada una de las partes que nos componen y esta interrelación con el contexto. Esto lo estamos hablando como desde sus bases, el yoga terapéutico va a mostrarse como modelo de salud a nivel físico, mental y emocional, pretendiendo que estas enfermedades o desequilibrios puedan reequilibrarse, generando un bienestar y un estado de salud a través de distintas técnicas con las que vamos a ir trabajando, ¿no? Asanas, pranayamas, kriyas, bandhas, mudras. Y también vamos a incluir, aparte de todas estas técnicas, la técnica de eutonía. En términos generales, esta técnica, que es una disciplina corporal, la vamos a abordar en toda la formación y vamos a entender que es una disciplina que no tiene origen en la filosofía yógica, pero que sí aborda aspectos que tienen que ver con el yoga. En principio, como decía, apunta a una conciencia corporal. Es una disciplina corporal que es desarrollada por Gerda Alexander en Alemania en 1957. Ella era una bailarina que tras un cuadro de fiebre reumática tuvo que modificar su día a día y estaba prácticamente todo el día en cama sin moverse mucho, con muchos dolores. Y es ahí cuando empieza a descubrir y posteriormente a desarrollar esta técnica en la que persigue un micromovimiento, un registro de los micromovimientos que puede llegar a realizar el cuerpo con la menor cantidad de energía necesaria, con la menor cantidad o con la energía necesaria, más bien, que necesita ese movimiento, sin sobreexigir a la parte que se moviliza y adaptando el movimiento en las condiciones en las que el cuerpo se encuentra. Esto va a ser muy interesante porque cuando trabajemos con patologías de columna o con personas en general, vamos a estar abordando en la parte física cuerpos diferentes, que tienen potencialidades diferentes de movimiento, con lo cual el asana que propongamos, la técnica que propongamos, en el trabajo con la persona que estemos tratando, va a tener que ser pensado adaptándolo
a esa potencialidad del movimiento que tiene, tanto desde el rol de docentes como desde la persona y el propio registro corporal de la persona. Y acá nos vamos a correr con esta técnica del yoga en el sentido de que la autonía no propone una instrucción acerca de cómo efectuar un movimiento, sino que propone un registro corporal de ese movimiento que estoy efectuando para poder realizar los ajustes necesarios en la postura según la propia disponibilidad del cuerpo, ¿no? Pensemos en patologías de columna o cuando hacemos una pinza de pie, en Bajastasana de pie, cuando hay acortamiento isquiotibial, por ejemplo, que generalmente realizan esa postura y sienten mucho dolor, y con solo flexionar un poquito las piernas, ese malestar puede ir desapareciendo, ¿no? Un simple ajuste. Y acá nos vamos a detener en la palabra ajuste. Ajuste en base a esa propia disponibilidad de lo que el cuerpo naturalmente acomoda. Ahora, el rol docente va a ser, además de ello, acompañar con conocimientos de anatomía cuáles son los movimientos más adecuados para esa persona según el caso que presenta, ¿no? Vamos a estar trabajando en varias vías, ¿sí? La del registro corporal, pero también la de observación interna y externa. Entonces, en ese sentido, no se trata de llegar a la foto de una postura, sino a realmente observar qué propone la postura y ajustar, o más bien encontrar las variantes adecuadas para poder alcanzar o poder habitar esa postura como lo que el asana propone ya en los sutras de Patanjali, que tiene que ver con ese estado imperturbado de la mente. Ahora, si siento dolor y estoy tratando de hacerlo desde el lugar de llegar a la postura o a la foto, bueno, ahí me voy a estar corriendo de eso que un asana me propone, ¿no? Entonces va a ser muy interesante poder aplicar la autonía al trabajo de el yoga y de todas las técnicas que se proponen. Y lo que busca esto de la autonía va a ser la idea, además de una tonicidad armoniosamente equilibrada, en adaptación constante a la actividad del movimiento y a la actividad del momento. Trabaja la tonalidad, el tono muscular, el movimiento, economizando la energía de movimiento. Economizar significa esto: realizar con el propio cuerpo, la propia disponibilidad y la energía necesaria, ese movimiento necesario, ese movimiento a efectuar, y sobre el trabajo de la respiración, de la conciencia respiratoria. Para todo este trabajo es necesario un registro y autodiagnóstico de observación interna de estos factores que iremos integrando en la práctica de yoga, que son propios también de la autonía, ¿no? Vamos a ir viendo diferentes propuestas para llegar a este abordaje de la autonía. Esto de forma introductoria lo vamos a ir trabajando, pero también vamos a ir recorriendo algunos aspectos anatómicos que luego se podrá ir ampliando con el material y con las prácticas mismas, ¿no? Vamos a hablar de la columna, ¿no? La columna tiene una movilidad. El tronco puede efectuar movimientos en los 3 planos. Hacia adelante vamos a hablar de flexión, hacia atrás de extensión, de lado inclinación lateral, girando sobre sí mismo vamos a estar hablando de una torsión.
rotaciones en dos sentidos opuestos. Estos movimientos tienen distinta amplitud dependiendo del nivel vertebral y sus características, que es la forma, la altura de los discos, la presencia de las costillas. También estos movimientos pueden combinarse, por ejemplo, rotación del cuello con extensión e inclinación lateral. Si bien la columna vertebral realiza esta movilidad, su rango de movimiento se amplía con la movilidad de la articulación, por ejemplo, de cadera, que moviliza la pelvis y organiza la columna acorde al movimiento que se efectúa. Vamos a verlo en una imagen para que no quede en el aire. Cuando hablamos de que la columna puede realizar el movimiento de flexión, va a implicar, como vemos en la imagen 1, el acercamiento de la zona superior a la inferior. Cuando hablamos de superior hablamos de tronco, inferior las piernas. En el caso de la extensión de columna, estamos hablando siempre de columna, vamos a observar un alejamiento de la zona superior a la inferior. En la imagen 3 vamos a ver la inclinación lateral y en la 4 la rotación. Y estos son los movimientos que efectivamente puede realizar la columna, pero también tenemos los movimientos osteoarticulares circundantes de las articulaciones que también forman parte del cuerpo y que van a efectuar estos movimientos de flexión, extensión, inclinación lateral, rotación. ¿Sí? Estos movimientos van a estar presentes, por ejemplo, en el caso de flexiones y extensión, en el cuello, el tronco, la cadera, el codo, la muñeca, la rodilla, el tobillo. En la rotación del cuello, el tronco y cadera. En el caso de la lateroflexión, en el cuello, en el tronco y la cadera. Y en el caso de la circunducción, van a ser todos los movimientos anteriores combinados. Cuando hablamos de las alteraciones de la postura, vamos a hablar de que la postura es el equilibrio armónico de los fragmentos corporales en relación con el eje central, la columna vertebral. Intervienen factores tales como la conservación del equilibrio parcial o total, la resistencia a la acción de la fuerza de gravedad, los estados emocionales, la nutrición y los hábitos motores. La respuesta a dichos factores son totalmente personales, por lo cual no existe una buena postura tipo, sino buenas posturas individuales, dentro de ciertos parámetros que indican su corrección. La postura es la composición de todas las articulaciones del cuerpo humano en todo momento. La postura correcta, entre comillas, es toda aquella que no sobrecarga la columna ni ningún otro elemento del aparato locomotor. En este sentido, las alteraciones de la postura que vamos a encontrar generalmente van a ser escoliosis, hipercifosis, hiperlordosis, rectificaciones, las cuales van a tener causas que pueden ser genéticas, pueden darse por posturas inadecuadas o desequilibrios posturales, por desgaste de huesos y por lesiones. ¿Sí? Si observamos en la imagen 1, tenemos la lordosis en el caso de la zona lumbar, pero también puede darse casos de rectificación. En la imagen 2 de la cifosis o hipercifosis, que generalmente lo observamos en las personas que tienden a tener hombros caídos hacia adelante, ¿sí? En donde se da una flexión de columna y en la que generalmente hay un desfasaje en el sostén de la pelvis y en la organización de la columna a partir de ese sostén. Entonces, por ejemplo, las personas que están mucho tiempo sentadas, que tienden a llevar la pelvis hacia adelante, si llevan su mano a la zona lumbar, van a observar que si se sientan de forma adecuada y sostenida, la curvatura lumbar va a estar presente,
pero que si tienden a dejar ir la pelvis hacia adelante, la curvatura lumbar se borra. Eso va a provocar un efecto dominó. Ese sostén que no está realizando la pelvis en su posición adecuada y la zona lumbar en su forma adecuada, va a hacer que las partes que les siguen, digamos, a nivel torácico, ¿sí?, en la región dorsal y a nivel cervical, hagan un sobreesfuerzo porque no están siendo sostenidas desde la base. Y eso generalmente va a ir trayendo zonas o focos de dolor, patologías de columna o más bien alteraciones en las posturas, ¿sí? Entonces, lo que vamos a terminar aprendiendo también desde esta formación es a observar que el foco de dolor o la sintomatología desde donde se presenta la alteración de la postura quizás no sea la única que debamos abordar en una clase, sino que tenemos que integrar también toda esta base, cómo apoya los pies la persona, cómo está la posición de la pelvis, la posición de su zona lumbar, cómo se organiza toda su columna, cómo es la posición de sus hombros, de sus crestas ilíacas, las alineaciones y cómo conserva estas alineaciones en cada una de las posturas que realiza. Así también vamos a observar cómo es la tonicidad muscular, ¿sí?, si trabaja con un hipertono en todo momento o puede alternar entre un hipotono y un hipertono, por ejemplo, en posturas que necesitemos trabajar ambas fases, ¿no? Hay posturas que activan determinados grupos musculares, pero que otros pueden permanecer relajados. Y muchas veces, si la persona está con una sobrecarga de tonicidad por un estado nervioso alterado, va a tender a hacer una postura con una hipertonicidad, pudiendo estar relajando partes del cuerpo. Y todo esto lo vamos a ir registrando en las clases, tanto en la práctica personal como en todo lo que vayamos estudiando, que va a ser importante para generar estados de salud equilibrados a nivel de este sostén de nuestro cuerpo, de este registro de nuestro cuerpo y de este conocimiento de nuestro territorio corporal. Bien, hasta aquí es la clase de esta parte, así que vamos a seguir continuando con todas estas temáticas, profundizando con todo el material de estudio y sobre todo internalizándolo en las clases prácticas, donde vamos a poder realmente llevarnos un verdadero aprendizaje. Nos seguimos encontrando. Namaste.